la sujeción y autoridad que desagrada a Dios, ¿verdad? La otra semana vamos a ver lo que a Él le agrada, pero esta semana lo que a Él le desagrada. Y quiero que me acompañe al Pentateuco, al libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: María y Aarón, en unas versiones aparece Miriam, ¿verdad? Porque usted tiene una versión que dice Miriam, porque es la misma palabra que se usa para María y Miriam, ¿verdad? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego que todos los hombres habían sobre la tierra, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Wow. Esto era bien tremendo, hermanos, porque el pueblo del Señor acampaba. Antes era en carpas, ¿verdad? Todos cargaban sus carpas. Imagínense que era un pueblo grande. Estamos hablando arriba de 1 millón de personas que habitaban. Ocupaban un espacio muy grande. Y el tabernáculo de reunión era un lugar bien consagrado al Señor. Era una carpa con ciertos detalles que el Señor había dado, cómo se había de hacer esta carpa. Y estaba retirado del campamento. Entonces Moisés, ¿verdad?, que era el siervo del Señor, era el que el Señor usó, llamó para guiar y sacar al pueblo de Egipto. Salía al tabernáculo de reunión y en ese lugar se encontraba con Dios. Y no solo se encontraba, hablaba con Dios, y Dios le hablaba a él. O sea, no era así. Por ejemplo, nosotros oramos hoy, ¿verdad? Usted se postra, ora y le dice a Dios. Y usted ora, siente la presencia del Señor. A veces llora, siente lo que el Señor está con usted ahí. En el caso de Moisés fue diferente. Directamente Dios le hablaba. Dios le hablaba a él. Audiblemente le decía: vas a hacer esto, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así. Recibía instrucciones directas de Dios. En este caso, hermanos, Aarón y María, o Miriam, ¿verdad?, hermanas. Miriam era hermana, hermano, de Aarón. Y hablaron en contra de Moisés. De alguna manera estaban inconformes.
¿Qué están diciendo ellos aquí? Están diciendo, un momento, Moisés no es el único que Dios usa, ¿verdad? Dios también nos puede usar a nosotros. Ellos disciernen esto, dicen, no, Él también nos puede usar a nosotros. Y tenían razón según el criterio humano, porque Dios lo puede usar a usted. De hecho, lo ha usado. Usted no sabe cuando le ha hablado a alguien, le ha dado un consejo, le ha dicho, ten paciencia, Dios lo va a hacer. Usted no sabe que una palabra ha levantado a alguien. O sea, desde el punto de vista y desde el criterio humano, ellos tenían razón. Pero están cuestionando, están diciendo, ¿cómo que este hombre no debe tener la autoridad que tiene? Eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros creemos que Moisés tiene autoridad, el pueblo es grande y como que lo respetan mucho, y consideramos que Moisés no debe tener la autoridad que tiene. Este hombre está monopolizando la autoridad, y nosotros también tenemos la unción de Dios. Somos también su pueblo, somos sus hijos. Mírelo desde acá, desde nuestra perspectiva humana. Ellos tenían razón, ¿sí o no? Eran sus hijos, eran su pueblo, tenían la unción, claro que sí. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. O sea, Dios se ha manifestado con nosotros, hemos visto las maravillas de Dios delante de nuestros ojos, y consideramos que también podemos. ¿Por qué nosotros también no podemos ejercer esta autoridad sobre Israel? Ahí está la discusión entre María y Aarón, ¿verdad? Ellos querían tener, hay una inconformidad, hay un deseo de poder en ellos. ¿Será que nosotros también hemos caído, mis amados hermanos, en cuestionar la autoridad que el Señor ha establecido? Podemos caer en eso. Podemos caer en eso. Lo hemos hecho. Yo puedo ver a veces en las redes sociales cómo hay cristianos, la manera como se expresan cuando se habla de política. Una cosa así, pero ese se siente que en su corazón hay un peso, hay hasta odio, se siente los comentarios que se hacen. Y nosotros elegimos. Y tenemos los gobernantes, hermanos, que elegimos. No, pero yo no voté por él, pero la mayoría sí. Y la autoridad es puesta por Dios. O sea, no es una cuestión de que ese saber qué hizo. No, o sea, ya está establecido. Dios permite que pasen las cosas. El pueblo de Israel tuvo jueces y los gobernaba y los oprimían, y después ellos clamaban a Jehová y Jehová los libraba. O sea, había un propósito por el cual Dios permitía que llegaran ciertos jueces a gobernarlos, y algunos con yugo fuerte. Entonces, yo creo mucho en el sacerdote, hermano, el sacerdocio de cada creyente, en verdad. La Biblia establece que nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Yo creo en el sacerdocio que Dios le ha dado a cada creyente, en verdad. Cada día más creo que el Espíritu Santo usa a su pueblo, y el más pequeñito de nosotros, hermanos, de sus hijos, tiene la unción de Dios. Yo creo fehacientemente en esto. Es más, yo creo que la salud de la iglesia depende de que al pueblo se le dé autoridad de hablar, de ministrar. Que el pueblo de Dios, que cada cristiano, cada creyente tenga autoridad para evangelizar, para predicar, para enseñar. Y que los pastores, yo creo esto, hermano, que los pastores somos bendecidos en la medida que compartimos la autoridad con otros, porque nos ayudan en el peso que el ministerio ejerce en nuestras vidas. Nos ayudan muchísimo. Yo estoy convencido de esto. Pero es evidente, aunque todos tenemos la autoridad, ¿verdad?, que viene de Dios. Usted tiene autoridad. Usted en su casa
Si está pasando algo, usted puede venir y decir: venga familia, sentémonos aquí. En el nombre de Jesús yo voy a orar por ustedes. Yo voy a bendecir a mis hijos. Que todo pensamiento de maldad en el nombre de Jesús yo lo reprendo, que se vaya. Me explico, usted tiene esa autoridad. Todos los creyentes la tienen. Usted la tiene. Pero es evidente que aunque tenemos la autoridad de parte de Dios, en ciertos casos, en su soberanía, el Señor le ha delegado autoridad a algunos que la ejerzan sobre el pueblo, sobre naciones. Y debemos sujetarnos a esta voluntad de Dios. Hay excepciones donde el Señor dice: lo pongo acá, punto. Y aunque nosotros, mire, aunque brinquemos, aunque nos revolquemos, gritemos, digamos lo que sea, Dios en su soberanía lo hace. Él lo permite, para que alguien en cierto momento y en cierto lugar y sobre alguien tenga autoridad, y que nosotros nos sujetemos a ellos. Podemos ver aquí que el problema no era tanto solo el hecho de que quisieran tener autoridad. Era un problema del corazón de María y Aarón, hermanos. El problema no era el hecho que querían autoridad, era un problema del corazón. Lo que había era rebeldía, había soberbia en el corazón de ellos dos. O sea, no era el hecho que querían autoridad, era el hecho de que querían poder, porque su corazón estaba mal. Era así el pueblo de Dios. Israel, un pueblo rebelde, muchas veces son exhortados que eran de dura cerviz, ¿verdad? Es decir, habla de esta parte de atrás, habla del cuello. Significa cerviz, también tiene que ver con la palabra caballo, ¿verdad? Cuello de caballo. Como cuando alguien monta un caballo y le quiere dar, y el caballo te pone duro el cuello y no lo pueden domar. Así era Israel. Son exhortados muchas veces de que eran duros de cerviz, ¿verdad? Y en el curso de la historia de Israel, en el desierto, muchas veces cuando los israelitas se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Fíjense, tremendo. Cuando se rebelaron contra la autoridad de Moisés, al mismo tiempo se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, porque en su soberanía Él lo decidió así. Y nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo para discernir lo que Dios está haciendo. Nosotros no podemos en ningún momento decir: es que yo no sabía. Usted no sabía porque no oraba, y usted no oraba porque no le gustaba. Sencillamente lo espiritual lo hizo a un lado y no tuvo discernimiento en parte de Dios. Porque Dios nos muestra todo su voluntad. Él nos guía. Si le buscamos de todo corazón, Él lo hará. Y Moisés había sido puesto por Dios, pues. Miremos lo primero. A Dios no se le agrada con una actitud de rebelión, hermano. No. Así no se hacen las cosas. Vivimos en un tiempo donde como que eso es lo que nos inyecta, ¿verdad? Que nos aumenten, ¿verdad? Tapemos las carreteras, que nos aumenten. Así hay que aumentarle. ¿Qué haría usted si un empleado le dice: bueno, voy a echarle juego a la puerta de su casa si no me aumenta? ¿Qué hace usted? ¿Le aumenta? Ay, si aumentémosle, pues no le va a echar juego a la casa. Lo despide, que se vaya. Pero eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Quememos llantas. Me recuerdo una vez un hermano ahí, hace muchos años, hermano, hace como 20 años, yo iniciaba en el evangelio. Un hermano que yo de verdad le tenía gran aprecio, lo admiraba, hermano, cómo sabía la Biblia, cómo daba buenos consejos, tenía paciencia. Yo lo admiraba. Era maestro, hermano, y una vez taparon las calles. Y un día dije yo, no pude salir yo porque taparon las calles. Bueno, hay que caminar, ¿va? Cuando venía el hermano, pero negro de la cara, hermano. ¿Qué es el hermano? ¿Y qué? Ay, ¿qué tal, hermano? Ay, que Dios le bendiga. Que no sé qué. ¿Y usted de dónde viene, va?
Yo me recuerdo que así venía cuando nos tocaba quemar con mi papá rosas, ¿verdad? Para sembrar milpa. Nos iba toda la tarde a quemar, ¿verdad? Venía uno, pero lleno de tizne en la cara. Vení, ¿usted de dónde viene? Me tocó, es que tocó reunión hoy, ¿eh? Pues chica, pero ¿a dónde se reúnen ustedes, verdad? Porque cómo viene de la cara, todo sucio. Es que tuvimos que apoyar. De quemar llantas venía el hermano. Imagine que usted me encuentra a mí que yo vengo de quemar llantas. ¿Qué dice usted de mí? No, pues nos han enseñado eso. Que yo quiero aumento, pues es a la fuerza. Y si no quiebro el vidrio de su carro, ¿me aumento o no? Aumentémosle pues. Y a los días hay que aumentarle otra vez. No, le echa fuego a la... No, hermanos. A Dios no se le agrada con una actitud de rebelión. Dios detesta la rebelión. Las consecuencias para quienes actuaron así fueron terribles. Y este es uno de los casos que quiero empezar a tratar, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de esta clase de problemas, de personas que rehusaban a sujetarse a las autoridades superiores, hermano. Mire ahí el versículo del 5 al 11 de Números 12. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, ahí sí, mire, Señor mío, le dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Yo no hubiera querido estar en los pies de María y Aarón. Imaginen que llamaron a Moisés, a María y a Aarón. Los llamaron a los tres al tabernáculo de reunión. Póngase el cuadro, salieron del pueblo, ¿verdad? Donde tenían las carpas, y caminaron, hablemos unos 100 metros, donde estaba el tabernáculo de reunión, y se pararon frente a la puerta del tabernáculo de reunión, y desciende una gran nube, donde ahí descendía Jehová. Imagine que se llenó como una neblina espesa, ¿verdad? Y se oye una voz: acércate María y Aarón. A Moisés no lo llamaron hasta la puerta, no, que acérquense. Yo no hubiera querido estar ahí. Imagine que Dios le diga: vení. ¿Se recuerda cuando su mamá le pegaba? ¿Se acuerda? Es que esto es bien gracioso, porque ¿saben cómo le decía a la mamá a uno? Vení. Y uno ahí se ponía algo duro. No. Vení, y uno en vez de caminar para adelante iba para atrás, ¿verdad? Porque uno ya sabía que le iban a dar. Le decía: vení, te estoy diciendo, vení. Y le decía a la mamá a uno todavía: no te voy a pegar. Pero era mentira, ¿va? Uno ya sabía que le iban a dar. Imagínense parado frente al tabernáculo de reunión, y Dios le dice: Aarón y María, vení, acérquense, vengan. Pero ahí sí no se podía salir corriendo. Usted salía corriendo, ¿verdad? Y se iba, ¿verdad? Pero cuando le da hambre, allá iba para adentro uno a recibir su hinchaseada, ¿verdad? Entonces, Dios llamó a los tres al tabernáculo de reunión. Cuando estuvieron ahí, Dios descendió en aquella columna, aquella nube, y llamó a la puerta del tabernáculo a Aarón y a María, y les aclara esto. Miren pues, esto es fuerte, esto es fuertísimo, porque ellos hablaron en contra de Moisés y le dicen: les voy a decir algo, cuando haya profeta de Jehová en Israel, al profeta yo le voy a hablar en visiones.
le voy a hablar en sueños, ¿verdad? Yo le voy a hablar así. Así lo voy a guiar. Pero a Moisés no. Moisés para mí es especial. ¿Por qué? Porque él es fiel. Él no me falla. Póngase a pensar. La vida de Moisés de oración, ¿cómo era? ¿Cómo era en obediencia a la palabra a él? Miren, hermanos, intercedía por el pueblo. Ese hombre había noches que no dormía. Imagínense aquel pueblo rebelde. Si usted a veces no duerme por los patojos rebeldes en la casa, ay no, si yo sentía que se me iba a torcer la cara, dice, un patojo en su casa le va a torcer la cara. Fíjese, mire qué tremendo. Imagínense Moisés con un pueblo rebelde, 1 millón de personas rebeldes. Entonces le dice, Moisés es fiel. ¿Qué le está diciendo a ellos? Que ellos no. Ellos no. El principio de la autoridad y la sumisión fueron establecidos por Dios. No lo estableció un hombre, lo estableció Dios. No pregunte por qué, porque le puedo decir nada más que Él es soberano y a Él así le plació hacerlo. Punto. Él dice, ustedes han criticado y han pensado en quitar al que yo elegí. Miren cómo está la cosa. Ustedes no solo criticaron, es que el problema, hermano, está en el corazón. Porque no fue el hecho que criticaron, fue el hecho de que ellos pensaron, quitémoslo. Miren, las mamás son así. Bueno, los papás somos así también. Hoy sí le voy a dar, dice usted. Al llegar, hoy sí le doy. Y cuando llega, ¿qué hiciste? No, no lo vuelvas a hacer. La próxima vez no le pega. O las mamás, te voy a dar y no le pega. ¿Verdad? Así somos. El problema es que, mire, pues, usted dice, al llegar, hoy sí le voy a dar. Usted hasta se imagina dónde va a dar el cincho y cómo le va a dar. Y no le pegó. Pero en su corazón sí. O sea, en el corazón hasta se imaginó lo que iba a hacer. Hasta se lo imaginó. Me ha tocado ver muchos problemas de parejas. Y el problema es que en la mente se imaginan el gran lío y al final no hacen nada, no, que solo se dicen se dicen un par de palabras, se ofenden y ahí como que ahí se queda, pero en el corazón estaba hacerlo. Cuando usted mira dice, ¿y qué pasó? Pues, mire, yo me quería ir, pero por mis hijos no me fui. O sea, mire, no se fue, pero en su mente sí. O sea que el problema es serio porque está en el corazón. Ellos, no era el problema que lo criticaron, en su corazón lo querían quitar de la autoridad que Dios le había dado. Dios les dice, ustedes criticaron a mi siervo Moisés cuando lo que tenían que hacer era sujetarse a él, porque yo a él lo puse sobre ustedes. Tremendo, hermano, porque esto lo estableció Dios, la sujeción. Y quienes actúan en contra de la sujeción son personas cegadas por la ambición de poder, hermanos, por querer estar sobre otros. Son personas que les gusta ejercer autoridad, les gusta mandar. Y esto las lleva a actuar sin sabiduría, sin medir las consecuencias. Actúan sin pensar. ¿Cómo lo sabemos? Aarón lo dice. Cuando mira a María blanca, porque la lepra se ponía la piel blanca, ¿verdad? Y de ahí la lepra era una cosa seria, porque la piel se les caía, hermano, los pedazos de carne se les caían.
desfiguraba. Y la lepra es muestra de pecado, es simbolismo de pecado, de muerte. La lepra era incurable, hermanos. Es que alguien le diga: mire, usted tiene sida, pero vamos a ver si le damos algo para que se cure. Mentiras, tiene sida, tiene sida. Ya, Ishkamik se llama el fin, ¿verdad? Entonces cuando él la ve así, ¿qué dice Aarón? Locamente hemos actuado. ¿Se da cuenta? No tenían sabiduría. Números 12, el 1 al 3. Miren, le voy a leer este pasaje porque vamos a aclarar algo. Dice: María y Aarón, así dice, ¿va? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer susita que había tomado, porque él había tomado mujer susita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y la gran pregunta: ¿por qué solo a María le dio lepra y no a Aarón? ¿Por qué? Si los dos estaban ahí haciendo taquitos al pastor de Moisés, ¿verdad? Los dos estaban platicando de Moisés, pero solo a María le dio lepra. Porque la que inició y la que provocó esto fue María. Siempre hay alguien que provoca. Miren, hermanos, tenga cuidado, porque no falta aquel que llega, ¿verdad? Ya se enteró lo que le pasó a la fulana. Porque así llega la cosa. ¿Qué debería hacer? Ay, la verdad no, pero la verdad no me interesa, ¿verdad? Usted, no, pero le pica. Y usted dice: no, cuénteme, ¿qué le pasó? Oh, se armó la de Troya. Pero alguien inició, y aquí la que inició fue María. Es decir, que ella fue la que sembró discordia y envidia en el corazón de Aarón. Y él atendió a lo que ella sembró. Porque recuérdense que los que lideraban era solo Moisés. No, Aarón era el traductor de Moisés. Es decir, que donde fuera Moisés, ahí iba Aarón. Y cuando Moisés hablaba, Aarón le traducía. Si no le entendían, Aarón lo hacía. Y entonces fue la persona correcta para que dijera María: ¿acaso que solo a Moisés ha usado Dios, pues? ¿No nos ha usado a nosotros por decirle: no te he usado a ti, pues, que andas ahí? ¿Verdad? Si él también te usa. Y dijo Aarón: tiene razón. Sí, ¿verdad? No solo es cierto, yo también estoy. Me explico. La que inició fue María. Pero el caso fue que al final no se consumó, no se sublevaron, solo estaba en su corazón y a Dios no le agradó. Entonces a Dios no se le agrada con soberbia, hermano, con rebeldía. A Dios no se le agrada así. Lo segundo: ¿por qué Dios elige a Moisés y no a Aarón? Cuando usted mire el llamado de Moisés, él puso un montón de peros. Él dijo: no, Señor, yo no soy bueno para hablar. No, Señor, lo que pasa es que yo no puedo. No, que fíjese que y si no me creen. No, y si ellos dicen, y si me preguntan. Él puso un montón de peros. Pero al fin le dice: bueno, te voy a poner a Aarón, pues, para que te traduzca, y lo manda. Entonces, ¿por qué a Moisés y no a Aarón? Números 12, 2 y 3 dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquí está la clave. Le dice: y aquel varón Moisés era, ¿cómo era? Muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Era un hombre humilde, tranquilo,
No había nadie como Moisés. No habemos aquí nadie que le llegue a él. No, no había. Ni hay aquí. Manso, ¿verdad? Un hombre tranquilo. Porque al que Dios pone en autoridad, no ambiciona poder. Ahí está el detalle. Al que Dios pone en autoridad, no es porque anda ambiciando el poder, así loco, yo sí, yo quiero quedar, no. El texto pone en evidencia la gran diferencia entre estos dos y Moisés. Estos deseaban ejercer autoridad, mientras que Moisés fue llamado. Fíjense, ellos dijeron, ¿acaso que solo por Moisés? ¿Acaso él debe tener la autoridad? Tiene el monopolio de la autoridad. Nosotros se la tenemos que quitar, tenemos que estar ahí. Ellos querían el poder y él fue llamado. Estos querían tener autoridad quitándosela a otros por la fuerza, mientras que Moisés le fue dada por Dios. Él no estaba pidiendo nada, Dios lo llamó, ¿verdad? Dios lo llamó. Pasa, ¿verdad? Que usted dice, ¿verdad? Están ahí, digamos, reunidas las hermanas y usted llega ahí. Ay, mi hermana no tiene un Nuevo Testamento que me preste. Pase adelante, hermana. Mire, no quiere colaborar, de ayudarnos. ¿Con qué? Y cuando siente, usted está haciendo tamales. Y usted dice, pero si yo a traer un Nuevo Testamento venía, pues la llamaron. Usted no andaba buscando nada. La llamaron, la tomaron en cuenta. Entonces, lo que deja claro que quien ejerce autoridad no busca tenerla, le es dada y la recibe con responsabilidad. Porque tener autoridad, hermanos, requiere ser responsable. Muchas personas tienen autoridad, pero son irresponsables. Muchas personas quieren tener autoridad, pero no son responsables. Es alguien que no actúa locamente como Aarón y María. Quien es llamado a ejercer autoridad, le es dada con ella la sabiduría que necesita para poderla ejercer. Y quien está bajo sujeción no se siente mandado, se siente cómodo al sujetarse, porque no siente un yugo, porque quien ejerce autoridad también le es dada gracia delante de las personas. Miren, en todo lo que es la milicia y en todo lo que es militar, uno encuentra toda clase de personas, porque ahí no es cuestión de que no quiero, o sea, ahí o lo hace o lo hace, ahí no hay de otro. Ahí las órdenes se cumplen, ahí no se discute nada. Así funciona. Pero yo en esa experiencia que tuve la oportunidad pues de vivir, hubieron personas duras, pero yo no me sentía mandado, me agradaba sujetarme a esa gente, porque lo que hacía tenía lógica, todo lo que hacía. Yo me recuerdo, en ese tiempo él era mayor, en entrenamiento era un hombre muy duro, estricto. Miren, no se le escapaba detalle, era una cosa bien difícil. Y a un principio, como uno no lo conocía, caía mal. Y ya en el campo operativo de trabajo, ya fuera del entrenamiento donde nos habíamos conocido, me recuerdo, yo una vez venía caminando así. Me dice, ¿qué tal, Vidal? Me dice, permítame. Y el hombre se hincó en el suelo, yo llevaba el zapato desatado, mayor del ejército, que esos ya con su par de pitas, así miran, se agachó, me amarró el zapato y me dijo, lo llevaba desatado. Me impactó la actitud de él. Que mi concepto era un hombre duro, un hombre que no, en el campo ya operativo era un hombre, miren, que usaba la cabeza, era un tipo que daba una orden correcta, era alguien que se anticipaba al problema, era alguien que no actuaba locamente como estos dos, ¿verdad? Entonces,
La persona que ejerce autoridad y la persona que es sujeta a la autoridad que Dios ha puesto, no siente un yugo sobre él. Se sujeta bien. ¿Por qué? Porque Dios le da el discernimiento que esa persona fue puesta por Dios. Ahora, miremos esto. Número 12 del 13 al 16 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, oiga pues, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Le dio lepra y en ese instante Moisés le dice, sánala ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Si Moisés, miren hermanos, ellos lo querían quitar porque decían que él estaba monopolizando la autoridad. Miren pues, si Moisés hubiera sido alguien con deseos de ejercer dominio sobre otros, este era el momento de darle una lección al pueblo, para que nadie se volviera a meter con él. Pero miren esto, y desde todo punto de vista, no solo María merecía el castigo, también Aarón. Si Moisés le hubiera pedido a Dios que también Aarón fuera condenado a morir de lepra, Dios se lo hubiera concedido, pero no lo hizo. La actitud de Moisés fue todo lo contrario, hermanos. Mientras estos le querían hacer mal a Aarón, este intercede porque el Señor la sane inmediatamente. ¿Se da cuenta la diferencia entre el que tiene la autoridad dada por Dios y el que quiere la autoridad por la fuerza? Lo que había en el corazón de Moisés fluyó intuitivamente. Así fue una cuestión, hermanos, de que fluyó en él, no inmediatamente, no pensó, ahorita me quito encima a Aarón y a María, ahorita por rebeldes me los voy a desconchar, le voy a decir que no. Él no analizó todo lo malo, sencillamente donde vio a María leprosa y le dice a Aarón, no puede ser, mira cómo está María. Él va delante de Jehová y le dice, por favor Jehová, sánala ahora mismo. Actuó así, no tuvo que pensarlo, porque de eso estaba lleno su corazón. Por eso lo eligió Jehová, porque él amaba al pueblo, hermanos. Tremendo. Miremos lo otro. Tenemos que entender acá, porque sabe, algunos cuestionan a Dios. Ya va a oír un montón de gente, perdónenme la expresión, pero no hay otra manera de decirle, ignorante de Dios, que dice, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué no calma de una vez todo? Sí, si Dios fuera bueno, ¿por qué no nos da a todos unos 3 millones de dólares, a todito el mundo? ¿Qué haría usted con 3 millones de dólares? Mire, si con un sueldito se pierde, imagine con 3 millones de dólares. Imagine quién haría las cosas. Nadie, ¿verdad? Si hoy nos diera Dios a todos lo mismo, la misma cantidad, el día de mañana, mire, esa calle estuviera vacía, nadie hace nada. ¿Para qué? Ya todos durmiendo, ¿verdad? Porque todos son millonarios. Y él le dice, mija, anda a traer las tortillas. No va a haber que echarlas porque nadie está echando tortillas hoy. Y ahí se complica la cosa. ¿Por qué Dios no sana a todos los enfermos? ¿Por qué Dios no detiene la guerra? ¿Por qué? Y cuestionan a Dios. Perdóneme, el que está bajo sujeción es usted, no Dios. Dios no tiene que entregarle cuenta a nadie. A nadie. Él es soberano. Punto. Mire, Primera de Corintios 15, 22, 23. Y vamos a leer también el 27, 28. Mire pues, 22, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden. Oiga, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden.
Versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, escucha eso, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Usted no se quiere sujetar y Cristo sí. ¿Cómo la ve? Cristo tiene la humildad, siendo Dios, de sujetarse al Padre. ¿Y usted? No. Peor los patojos, va. A mi papá le voy a hacer caso, a mi mamá no. ¿Quién es usted, patojo? Cristo está dispuesto a sujetarse. Que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y aún así se sujeta. Y el patojo mocoso no quiere hacer caso. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Le voy a dar este consejo, esto es extra. Mire, bueno, no permita que su patojito por un celular se tire al suelo y haga un birrinche, porque usted está actuando mal. Es mal padre, mala madre. ¿Cómo le hablaban antes a uno, hermanos? Una mirada le daban los papás a uno. Solo decía la mamá así, donde uno iba pasando le hacía. Eso significaba 15 cosas diferentes. Y entre ellas que le iban a dar cincho al irse a la visita. No tiene que decir nada. Y ahora el pato por un celular se tira al suelo y usted, nene. No permita, usted es mal padre, mala madre. Desde ahí le está enseñando al hijo que no se sujete. Dice, pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Dios estableció un orden. Cristo fue el primero en vencer la muerte, porque así le plació a Dios. Por lo tanto, Él ejerce autoridad sobre nosotros, y todo lo visible, lo invisible, lo humano y toda materia están bajo la sujeción de Cristo. Todo. Aunque a usted no le guste. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Miren, ¿quién sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo? Pues fue Dios. Pues es el único que no está sujeto a nadie. Dios no tiene que entregarle cuentas a usted, ni al ateo más ignorante que anda hablando cosas en las redes sociales. Dios no tiene que entregarle cuentas a nadie. Él es Dios, punto, se acabó. Sobre Él no hay nadie más. Todos estamos bajo autoridad menos Él. 27 y 28 de 1 Corintios 15 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, hablando de Cristo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo que deja claro es que Dios ejerce autoridad y dominio sobre todas las cosas, sobre todo lo visible e invisible. Dios ejerce autoridad sobre todo el universo. Por lo tanto, todo lo que existe en Él estamos bajo sujeción. Amén. Está tremendo. Miren, Dios le puso los términos, le puso linderos al mar. El mar no se sale y tiene gran poder, pero no se sale, porque está regido por ciertas leyes que Dios estableció al mar. El mar no se sale. Miren, hablando con alguien que vive en el puerto, en la orilla, en la pura playa, y la gente que vive un poco más adentro, ¿sabe qué dice la gente? Cuando están aquellas tormentas y vienen, la gente no huye de ahí, se va a la orilla de la playa,
Y ellos dicen que ahí revientan las olas y se regresan, pero no salen de ahí. Le tienen miedo a los ríos que se desbordan, pero el mar no se sale, porque el Señor lo estableció así. A los valles les dice: ustedes tienen que ceñirse a lo que yo les establezco, a las leyes de las cuales los sujeto, y sometió todo. Usted ve los planetas, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica de los planetas? Dan vueltas alrededor de su órbita, porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que sujeta a los planetas a un movimiento elíptico, no circular. Miren, se lo explico. Es decir, los planetas quieren salirse. Ellos quieren salirse y volar, pero la atracción de otras cosas, de otros cuerpos, los mantienen en ese querer salirse. Y la atracción los hace dar vueltas continuamente, porque ellos no pueden evitar que esa fuerza es superior a ellos. Ellos quieren salirse, pero la gravedad no los deja, y ellos van tratando de salirse y nunca se salen, sino que van girando, pero no se salen. Porque este movimiento elíptico significa que hay una fuerza superior a ese planeta, aunque él sea grande, enorme, pero no la puede vencer. Está bajo autoridad el planeta, pero el universo físico se rige por las leyes, por la autoridad que Dios ha establecido. Así funcionan las cosas. Ahora el mundo espiritual también se rige bajo esos principios, hermanos. Sí, en la Escritura vemos que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Hay una jerarquía, y el que está más bajo tiene que estar más bajo. Punto, se acabó. Usted no ve que llega alguien a trabajar y dice: ¿y usted de qué viene? De bodeguero. Díganle al gerente que me venga a rendir un informe aquí. No funciona así. Así no funciona. Hay alguien con autoridad arriba. En el mundo espiritual también. La Biblia habla, lee Apocalipsis, dice que hay 24 ancianos delante del trono de Dios. Por algo están, y son mayores que nosotros. Sí. La Biblia habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas. Hay una jerarquía, hay alguien que está debajo y otro sobre. El mundo demoníaco tiene diferentes niveles. Hay demonios extremadamente poderosos que rigen naciones, regiones y ciudades. Fíjese. Y hay otros demonios que son simplemente demonios de maldad, ¿verdad? Eso que usted dice: ay, voy a apagar la luz, ay, y se tira desde el encendedor hasta la cama, porque ese pedacito siente que lo agarra el demonio. ¿Va? También hay de eso, ¿verdad? Que el coco, ¿verdad? Mire, pero Dios no está bajo autoridad de nadie. Por lo tanto, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Lo otro, eso se pone bueno. ¿Por qué Dios es severo a la falta de sujeción? Esto es lo último que les voy a tocar, tranquilo. ¿Por qué es tan severo? Le dio lepra, pero si ella solo lo dijo, es que ella no quería hacerle nada, ella solo lo dijo así. Ay, no, de una vez Dios, ¿verdad? Qué exagerado. ¿Le pasa? Mira, mija, es cierto que dijiste que en la primera de cambio me vas a dar mi cuentazo y te vas a ir de la casa. No, yo porque estaba enojada. Usted todo lo toma en serio. Yo no lo dije en serio. Mire, soberbia, rebeldía. Mire, ve, ¿por qué Dios se lo toma tan en serio? Le dio lepra, qué bárbaro Dios. Oh, exagerado Dios. Si ya solo medio dijo, bromeando estábamos. ¿Por qué Dios es severo a la falta de sujeción? 14, versículos 12 y 15. Con esto voy a terminar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando? De Satanás. Aquí inició todo. Porque quien actúa con rebeldía y rebelión, actúa de la misma manera que tuvo el origen la falta de sumisión, que fue con la rebelión de Satanás, el cual hizo que la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaran contra Dios. ¿Sabía usted que los ángeles no están obligados a obedecer a Dios? Ya lo enseñé en unos estudios bíblicos que hablamos un poquito de angelología acá. Los ángeles no pueden, no están obligados a obedecer a Dios. Tienen albedrío como usted entre obedecer y no. Por eso es que la tercera parte, Satanás sí lo hizo. Satanás sembró la discordia en los ángeles que se rebelaron, contaminándolos a ellos de su inconformidad con la autoridad de Dios. Pero el problema no era la autoridad de Dios, sino que él no quería estar bajo autoridad, él quería ejercerla. Por eso Dios lo ve así. María contaminó el corazón de Aarón, y complació la falta de sujeción de María. Cada vez que alguien está inconforme con la autoridad, cuando alguien actúa en contra de quien Dios ha puesto en determinado lugar, posición, con autoridad, esta persona no está actuando en contra de quien ejerce autoridad, sino en contra de Dios mismo. Y Dios detesta esto. Si hay inconformidad, si hay deseos de arrebatar la autoridad que otros ejercen, esto solo es obra de Satanás, así como lo oye. Por lo tanto, si hacemos algo en contra de la autoridad que Dios ha establecido, tendremos que pagar consecuencias serias, porque Dios es severo en cuanto a la rebelión, hermanos. Tengamos cuidado, aprendamos a sujetarnos, aprendamos a discernir la voluntad de Dios a través de quienes tienen autoridad, a través de quien Dios escoge en determinado lugar. La sujeción, hermanos, es algo que agrada a Dios. Agradémosle. Como hemos dicho, estamos aquí para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y la sujeción debe ser una de ellas. Amén.